Muy buenas noches. Ayer, el Instituto Nacional Electoral determinó que el presidente de la República debe abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE también solicitó la eliminación de las conferencias mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio, en las que se mencionó a la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. En la mañanera de hoy, de este viernes, respaldado por el vocero presidencial, el presidente López Obrador dijo que aún no les notificaban la medida. Criticó que lo quieran silenciar y aprovechó no haber recibido esa notificación del INE para señalar de nuevo a la senadora Xóchitl Gálvez. Dijo que recibió contratos en los últimos 9 años por más de 1,000 millones de pesos del gobierno y entre particulares para sus 2 empresas de tecnología. El presidente pidió que esto se investigara. Quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? Y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. Todavía no nos notifican. Bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, sí, siendo funcionaria. Sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información. En 9 años recibió contratos por cerca de 1,500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y además, el que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Xóchitl Gálvez respondió de inmediato pidiéndole al presidente que demostrara la existencia de esos contratos y que si lo hacía, ella renunciaría a sus aspiraciones. De lo contrario, le pidió a él renunciar por mentiroso. Así lo escribió y lo dijo también en una entrevista de radio. El presidente publicó en su cuenta de Twitter la información que dijo haber recibido, con la que asegura que se demuestra que las empresas de Xóchitl Gálvez recibieron contratos por alrededor de 1,400 millones de pesos. Agregó que ya se le envió esta información a Claudio X González para que la investigue y haga la denuncia correspondiente. Al hacer clic, muchos usuarios aseguraron que Twitter les advertía que el contenido podía ser malicioso. El documento en PDF también fue distribuido desde la oficina de prensa de la Presidencia de la República. El documento difundido por el presidente no testa un solo dato personal de las empresas ni de sus clientes. En él se exponen cifras parciales y totales de ingresos y gastos del año 2015 a la fecha y montos declarados ante el SAT por estas 2 empresas en las que la senadora Xóchitl Gálvez aparece como socia, Hightech Services y OMEI. Se trata de información confidencial, pero que hoy fue hecha pública por el presidente. De acuerdo a los documentos, las 2 empresas han recibido contratos por un total de 1,472 millones de pesos, 183,503. La mayoría de estos contratos son con empresas, es decir, contrataciones privadas. También hay contratos con el gobierno, contrataciones públicas, por unos 80 millones de pesos, incluidos con el actual gobierno por 10,704,000 pesos. El documento no incluye a todos los contratistas privados, sino solo el top 5. Por lo que los ingresos totales que ahí se enlistan de cada año no corresponden a la suma de los montos parciales que están en el documento. Xóchitl Gálvez respondió a esta publicación con una serie de tweets diciendo que había quedado en evidencia que el presidente está usando todo el aparato del Estado para investigarla y que al difundir esta información el presidente estaba violando una serie de leyes, por lo que procederá legalmente. Remató criticando que ni siquiera saben contar porque los contratos con el gobierno no superan ni los 80 millones de pesos, cuando, aseguró la senadora, el presidente había dicho que eran más de 1,400 millones de pesos. Sí, la suma de todos los contratos es de 1,400 millones de pesos, sin embargo, estos incluyen los alrededor de 80 millones en contratos públicos con dependencias del gobierno y el resto con empresas privadas. Esta tarde, esto dijo Xóchitl Gálvez al participar en un foro organizado en Twitter por Sociedad Civil MX. Se rebasaron todos los límites y yo pues tengo que proteger mi patrimonio porque finalmente mi empresa tiene 31 años y este señor se va a ir
y yo tengo que seguir generando y produciendo porque a mis hijos no les he enseñado otra cosa más que a trabajar. Me dio gusto escuchar a mi hija Diana, que es la que está al frente de la empresa, y me dijo: mamá, esta y otras la vamos a resistir porque nos asiste la razón. No estamos haciendo nada indebido, lo único que hacemos es trabajar, generar empleos. Y bueno, me dio gusto escuchar a mi hija con esa entereza, porque hoy es la directora general de la empresa. Y pues decirle a los de las 4T que ya quisieran ellos poder generar los empleos que estamos generando en Hi-Tech y en OMEI. Ahí adelantó que también se difundiría una respuesta a través de inteligencia artificial, creada por sus seguidores conocidos como los Xochitl Lovers, el cual se publicó esta noche con el hashtag Todos Somos Xochitl. Aquí un fragmento. Me decían: no lo hagas, te van a destruir. Me decían: no vayas, ya sabes cómo son. Me advirtieron: cuídate, están fuera de control. Intentarán lastimarte, herirte, dañarte. Mentirán y repetirán esas mentiras 1.000.000 de veces. Usarán todo el poder y todo el dinero para destruirte. Pero se equivocan, porque no pueden destruir lo que no ven, porque no pueden detener lo que no tocan, porque no pueden entender lo que no imaginan, porque no se trata de mí. Yo no soy solo yo soy millones de personas que queremos vivir en paz. Soy millones de corazones que queremos sonreír. Yo soy esos millones de sueños con un futuro mejor. Yo no soy solo yo soy la suma de todos. A Xochitl Gálvez la respaldaron los presidentes de la coalición Va por México, que conforman el Frente Amplio, PAN, PRI, PRD. También quienes aspiran a ser representantes de este frente, que en estos momentos compiten internamente con ella, Santiago Krill Miranda y Enrique de la Madrid, los que se dice son los punteros junto con ella en esta contienda interna. Ahí están la serie de tweets que fueron publicados durante toda la tarde y que aún algunos políticos siguen sumando a su favor. Del otro lado, en Morena, el propio partido de Morena, el partido del presidente, estuvo publicando datos de los contratos de Xochitl Gálvez, y el resto de políticos de la Cuarta Transformación también se sumaron a las críticas que desde la presidencia se hicieron desde la mañana. Medios internacionales retomaron así lo ocurrido. Presidente mexicano continúa atacando a candidata opositora a pesar de orden de cese de organismo electoral. Presidente mexicano filtra supuestos detalles de las finanzas de su rival política. Los textos los elaboraron las agencias Reuters y Associated Press y fueron retomados por el Washington Post, ABC News, Fox News, entre otros. Las dos empresas de Xochitl Gálvez tienen actividades comerciales, principalmente relacionadas con tecnología. Una está dedicada a la administración y supervisión de inmuebles comerciales, obras, energía eléctrica, telecomunicaciones, petróleo y gas. También da servicios de ingeniería, consultoría de medio ambiente, consultoría científica y técnica e inspección de edificios. La otra empresa se especializa en instalación de sistemas de aire acondicionado y calefacción, hace instalaciones eléctricas en construcciones hidrosanitarias y de gas, da servicios de administración a inmuebles, pintura y cubrimiento de paredes, colocación de muros falsos y aislamiento, equipamiento de construcción, servicios por los que ambas empresas cobran y ofrecen a dependencias públicas y empresas privadas. Y que el presidente sabe que eso hacen. De hecho, reconoció esta mañana los contratos que en su administración se han firmado con las empresas de Xochitl Gálvez. Textual dijo: es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata. Sí, ¿Usted tenía conocimiento de eso? Es que por ahí se quiere escapar, por ahí se quiere evadir, diciendo no, si también en el gobierno contrataron a mis empresas, en el gobierno de López Obrador. Sí, unos contratos ahí de, creo que Banobra, no sabían que la empresa era de ella, pero tú lo acabas de comentar, estamos hablando, ¿cuánto dijo? ¿9 millones? Hay cerca de 9 millones de pesos en contratos. A lo mejor hay más, pero la información que me llegó es que en 9 años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos 1.400 millones de pesos. Vamos a más información del día.
El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano sesionó en la Ciudad de México. Las posturas siguen encontradas. Uno rechaza ir en alianza con el PRI y el PAN en 2024. Otro llama al diálogo de sus liderazgos sobre el proceso para elegir a su candidato presidencial. Uno más mantiene su postura de unirse al frente. Creen que en septiembre se podrían poner de acuerdo. En todos los careos estamos arriba del PRIAN. Y eso lo tiene que saber México. Eso se tiene que saber y publicar, porque eso cambia todo. Y yo los invito que si ellos, que están en tercer lugar, andan todos alborotados y motivados, pues con mayor razón nosotros, que estamos en segundo, tenemos que ponernos las pilas y salir a trabajar. Porque trabajo mata grilla. Convoco al trabajo y sensibilidad de todas y todos los integrantes de este Consejo Nacional para que autoricen en el contenido de mi informe la realización de una reunión con el gobernador Enrique Alfaro en la que participemos el gobernador Samuel García, quien ha manifestado su aquiescencia, la presidenta del Consejo Nacional, senadora Verónica Delgadillo, los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y de Guadalajara, Pablo Lemus, los coordinadores parlamentarios, el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Maínez, con el ruego muy especial a nuestro amigo y gran exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, asuma el compromiso de comunicarle al gobernador Alfaro esta determinación y adicionalmente rogarle concilie las agendas de todos y en especial la de nuestros gobernadores para que al regreso de vacaciones podamos tener un primer encuentro que nos permita actuar en la unidad que permitirá a Movimiento Ciudadano ganar la presidencia de la República. Las diferencias incluso son públicas, ustedes las han documentado, y frente a ello lo que obliga pues justamente es el diálogo, la apertura y la disposición. Y ustedes conocen mi posición personal, no quisiera reiterarla, les voy a decir por qué. Porque la situación obliga a la mesura, porque la situación obliga a la madurez política. Los problemas de saturación de la plataforma del Frente Amplio por México se mantienen. Usuarios han reportado que no han recibido el correo de confirmación para iniciar el proceso de registro. Otros aseguran que solo pudieron cargar la imagen de sus credenciales de elector sin avanzar más. A otros no les carga la página. Saludo al exconsejero electoral Arturo Sánchez, quien forma parte de este comité que organiza la selección del representante del Frente Amplio por México. Arturo, buenas noches. Al contrario, gracias Alejandro por permitirme estar con ustedes. Se reportaron en los últimos días fallas en esta plataforma donde la gente que esté interesada pueda inscribirse, registrarse para mostrar simpatía o participar en este proceso de selección del representante del Frente. ¿Cómo van? Si ya pudieron solucionarlo y si ya la gente puede registrarse. Bien, pues mira, es un problema debido a una gran noticia. Liberamos el sistema para que se empezaran a capturar las firmas, ciertamente el día de ayer, ya hacia la tarde-noche, y sin embargo empezó a funcionar adecuadamente y muy pronto, pero no tienes idea con qué velocidad, empezaron a caer una gran cantidad de solicitudes y de registros de entrar al grado de que se saturó. Inmediatamente nos reunimos durante buena cantidad de horas, vimos cuáles eran las alternativas, los técnicos nos informaron cuál era la salida, incrementamos en 500% la capacidad de atención simultánea a los usuarios que quisieran incorporarse. Y afortunadamente para ahorita estamos ya trabajando adecuadamente. Ahora, debo decir que esto se debe a que hay un gran interés de participación. Nos sorprendió la velocidad
que mucha gente quiere manifestar sus preferencias, inscribirse para poder exponer su preferencia el 3 de septiembre y va muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues está ahorita en una etapa muy interesante en la cual muchos de los usuarios ya entraron, el sistema les dice que van a recibir un correo, algunos tardarán un poco en recibir el correo, pero en cuanto lo reciban, en el mismo correo van a poder terminar el trámite sin mayor problemas. Y estamos alertas para evitar que esto ocurra. Sin embargo, sí nos preocupó que esto limitara el tiempo que tienen los aspirantes para poder estar en condiciones de obtener las 150,000 simpatías a las que están requeridos para de esa manera pasar a la siguiente etapa. Por eso también desde ayer en la mañana anunciamos que ampliaríamos el plazo 3 días más, de manera de que no hubiera una afectación a la recolección de las simpatías por parte de los aspirantes. Y creo que vamos caminando poco a poco bien. Si se tuvo que aumentar la capacidad de la plataforma en 500%, entonces ¿pasó algo en la organización? ¿Se subestimó la cantidad de personas que querrían participar? Mira, creo que en primer lugar no creímos que la respuesta ciudadana fuera tan del tamaño que fue y sobre todo que todos quisieran al mismo tiempo participar. Ciertamente, pero sí, creo que fue inmediatamente reconocer que el sistema tal como lo habíamos diseñado requería de amplificarse. El sistema estaba diseñado para incrementar su capacidad paulatinamente, pero tuvimos que hacerlo de inmediato y llevar al top de las posibilidades muy rápidamente. Si me hablas de falta de planeación, creo que tuvimos algunas fallas en eso. Sin embargo, debo decir que, bueno, es un ejercicio que se ha realizado en muy poco tiempo y creo que estamos ya ahorita caminando en la buena dirección. Para quienes no han entrado o quieren entrar, que quieren conocer cómo funciona la página, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué documentos se les están pidiendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este proceso? Es decir, no solamente es darle clic a la persona a la cual le quieren mostrar su simpatía, sino que se van a pedir documentos, hay todo un proceso. Es importante. Estamos por circular un video en el cual se explica cada uno de estos pasos, pero el sistema, mira, tiene una característica distinta a lo que sería una aplicación. Cuando entras a una aplicación puedes entrar en cualquier lugar, en cualquier momento y no tienes mayor problema. Aquí dependemos directamente de Internet, porque no es una aplicación como tal, es un link a Internet. Entonces, entras al link, tienes que estar conectado a Internet y para garantizar que tengamos seguridad de quiénes están entrando y cómo están entrando, lo que se solicita es da tu correo electrónico, no más que eso, y recibes un correo de regreso, en el cual sí ya al abrir ese correo y confirmar que lo recibiste, entonces el propio sistema te va llevando de la mano, tienes que presentar una fotografía de tu credencial para votar con fotografía y luego una fotografía tuya. Para ver que eres tú. A través de tu propio celular. Para ver que eres tú y que estás vivo y que estás en efecto ahí. No es una foto tuya vieja y garantizar que no haya ningún tipo de pues, búsqueda de tratar de intervenir sin que realmente haya una voluntad ciudadana de hacerlo. Después de hacer esto, inmediatamente el sistema te registra y recibes una notificación diciendo ya tu preferencia está asentada. Olvidé decir que en el momento en el que te preguntan por tus datos, tú aparece el listado de los 12 aspirantes que buscan tener el liderazgo del Frente Amplio por México y entonces tú seleccionas a quién quieres y de esa manera procede todo. Ahora, supongamos que yo no sé, de los 12 no tengo preferencia alguna, quiero esperarme más adelante, quiero oírlos. Bueno, entonces no voto por ninguno, pero sí me inscribo para poder participar en la etapa final, que es la consulta. El sistema tiene un filtro técnico establecido para que
quien dé su firma se le contabilice a uno de los aspirantes, es decir, que esas 150,000 firmas que les están pidiendo en 17 estados del país, ¿se verifiquen ya desde la plataforma? Sí, a ver, las repeticiones están blindadas para evitar que alguien vote varias veces. Eso sí está claramente, y precisamente la credencial para votar con fotografía te permite evitar ese el doble registro. Por otro lado, sí hay un filtro. Recordemos que se trata de un frente compuesto por 3 partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD. Y lo que se busca es que simpatizantes del frente, no de los partidos, sino del frente y de las alternativas que se están presentando, incluso de los ciudadanos que están participando, puedan estar en condiciones de emitir su preferencia. ¿Qué es lo que significa un filtro? Bueno, pues si de repente empezamos a notar que personas ajenas a estos partidos o distantes a estos partidos o afiliados a otros partidos, pues no podrán hacerlo. Para eso contamos con el filtro final, en donde las personas que estén afiliadas a otras fuerzas políticas pues no están participando de la voluntad del frente como tal. Eso se hará en los últimos días, la revisión final, pero siempre se informará a los aspirantes cuáles son el número de simpatías validadas, de manera de que tengan siempre el conocimiento de cómo va el esfuerzo de ellos y de sus promotores. Arturo, otra de las preocupaciones de estos últimos días es cómo se están protegiendo los datos personales de quienes ingresan y se registran. Mira, el problema de mantener el sigilo sobre los datos personales de las personas no es una cuestión que nos deba enorgullecer hacer. Está en la ley, lo tenemos que hacer. Bajo la ley tenemos la responsabilidad de resguardar los datos personales. Segundo, precisamente por eso, toda la base de datos que se conforme con base en este tipo de asuntos será eventualmente destruida porque no nos pertenece. Simple y sencillamente es la acreditación. Tercero, la credencial para votar con fotografía, curiosamente, la presentamos para muchas cosas. A veces nos piden una copia de tu credencial para determinado trámite y todo, y no dudamos en hacerlo. Esto es algo similar. No tenemos más que una imagen, no es una prueba válida. Nunca se le va a pedir a alguien que tu credencial y yo me la quedo. Eso no es ni siquiera necesario. En ese sentido, yo no tendría mucha preocupación por este asunto. Entiendo que mucha gente dice, híjole, si mis datos llegan a manos de fulano de tal, pero tengan la confianza de que nuestra responsabilidad es justamente proteger esos datos. Mira, estamos en la parte ciudadana del comité organizador, varias personas, de hecho todos que trabajamos en el Instituto Nacional Electoral o en el Instituto Federal Electoral, y sabemos precisamente de la valía que significa proteger los datos personales, y a eso nos estaremos abocando. Con la modificación del 5 al 8 de agosto, entonces, hasta ese día se podrán inscribir para mostrar la simpatía, decir, dar su firma a alguno de los 12 aspirantes que quedan. Hasta ese día ustedes, como comisión organizadora, darán el resultado de cuántos participaron, quién tiene qué, o va a haber paulatinamente algún informe, sobre todo en términos globales, cuántas personas ya se han inscrito. Sí habrá los reportes correspondientes conforme vayamos avanzando. En efecto, es hasta el día 8, pero ojo, hasta el día 8 podremos manifestar nuestra preferencia por alguno de los 12. Pero si se me fueron los días, de cualquier manera, puedo yo inscribirme para participar y eventualmente expresar mi simpatía el día de la consulta participativa que vamos a hacer el 3 de septiembre. O sea, y eso lo podremos hacer hasta el 20 de agosto. Se trata de un ejercicio en donde quien quiera participar tendrá todas las puertas abiertas para hacerlo. Pues así está avanzando entonces este proceso. Si nos permites, Arturo, como lo hemos hecho, seguimos de cerca el mismo contigo. Con mucho gusto, hay muchas cosas en las que estamos trabajando y compartirlas con el público de ustedes me parecería muy importante. Gracias, Arturo Sánchez, ex consejero electoral y miembro de esta comisión que organiza el proceso para elegir representante del Frente Amplio por México. Pausa y volvemos. Esta tarde en Morelia
Morelia, Michoacán, 3 personas murieron en 2 hechos distintos. El primero, en una balacera, ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial. Dejó 2 personas muertas ahí en ese centro comercial Las Américas, en la capital de Michoacán. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Javier Valencia, un abogado que iba en compañía del policía Diego Marín. De este último, la Secretaría de Seguridad del Estado lamentó el fallecimiento del agente. De momento se desconocen las razones del ataque. No pasó mucho tiempo para que ocurriera otro ataque armado, otra balacera ahí en la capital de Michoacán. En otro punto, dejó una persona muerta y un lesionado. Se habría tratado de un intento de robo al cual la víctima se habría resistido. Hasta ahora ninguna persona, o no se ha informado que ninguna persona haya sido detenida. Me enlazo al exterior del Reclusorio Oriente, donde toda la tarde ha habido mucho movimiento. En estos momentos vemos ahí a policías que no son granaderos, pero que visten como granaderos. Adelante, Luis Alfaro. Alejandro Domínguez, buenas noches. Se registra una movilización policíaca debido a que los manifestantes son familiares de los presos del Reclusorio Oriente durante pues esta riña. Realizaron una protesta durante esta tarde. Hace algunos minutos lo que sucedió es que retuvieron una patrulla de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Traían a 3 detenidos, los cuales iban a ser ingresados al penal del Reclusorio Oriente. Sin embargo, los manifestantes decidieron que no los iban a meter y posteriormente la patrulla se iba a retirar. Lo que hicieron fue cortar el paso por ambos sentidos a la unidad e incluso algunos manifestantes arrojaron rocas y posteriormente también golpearon esta unidad hasta quebrar los vidrios. E incluso lo que pedían era la libertad de estas 3 personas que, de acuerdo con una carpeta de investigación en estos momentos, la que tuvimos la oportunidad de ver, eran 3 detenidos por el delito de extorsión que traían al Reclusorio Oriente. Los manifestantes pedían la libertad y por supuesto también la presencia de las autoridades del Reclusorio Oriente. Fue necesaria la intervención de la policía capitalina, en este caso de policía metropolitana con los escudos, para poder rodear esta unidad, esta patrulla, y posteriormente salir para pues continuar su camino. Eran al menos 2 vehículos, una unidad de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y un vehículo particular más, que es en donde traían las carpetas de investigación de estas 3 personas detenidas. Esto, por supuesto, tras pues varios minutos de que las manifestantes pedían la presencia de las autoridades del Reclusorio Oriente para dar más información en cuanto a los familiares que se encuentran al interior del Reclusorio Oriente después de esta riña. Vemos a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo cómo las mujeres, incluso hasta con bebés, se acercan a la reja para exigir a las autoridades que den un reporte más detallado después de lo que sucedió, porque aseguran que la información que da la policía de la Ciudad de México en cuanto a al menos 8 personas lesionadas no es correcta, no es información que ellos creen, y por supuesto se encuentran en este punto para exigir más detalles al respecto. Vemos cómo los manifestantes, en este caso las manifestantes familiares de las personas recluidas, se acercan a la reja y exigen a las autoridades, en este caso a la policía de Ciudad de México, que les avise a los directivos del reclusorio que salgan precisamente para dar un reporte mucho más detallado. Ha continuado durante todo este día una movilización policíaca muy intensa afuera del Reclusorio Oriente. Incluso comentarte que afuera de este penal se encuentra cerrada la circulación. Los manifestantes colocaron una cinta para impedir el paso vehicular y también bloquearon los accesos vehiculares al Reclusorio Oriente para impedir que las unidades de traslado salgan de este reclusorio, porque aseguran que sus familiares serán llevados a otro centro de detención, y pues es una de las principales exigencias de los manifestantes, que salgan las autoridades y posteriormente pues den un informe mucho más detallado, y que los detenidos, los presuntos implicados en la riña de esta tarde al interior del dormitorio 6 y 7 del Reclusorio Oriente, no sean reubicados a otro centro penitenciario. Por momentos, Alejandro, se calma la situación, sin embargo se extiende la policía de la Ciudad de México a lo largo de una valla perimetral por delante de pues una malla ciclónica que pues se extiende
extiende la presencia de la policía para impedir que se acerquen los manifestantes. Básicamente, pues con agresiones, con piedras y con palos exigen la presencia del director para que rinda un informe mucho más detallado de qué fue lo que sucedió durante esta tarde al interior del reclusorio Oriente. Alejandro, la información al momento. Bien, gracias Luis. Entonces, por lo que nos describes y veíamos en las imágenes que les presentábamos de momentos antes, pues fue la retención de una patrulla que llevaba a 3 detenidos por otra cosa distinta a lo que se están manifestando familiares de quienes se encuentran ahí detenidos en el reclusorio Oriente. Se generó una riña esta tarde. Poco antes de la 1 de la tarde hubo una riña, decían que eran pequeños grupos de internos de este reclusorio preventivo varonil Oriente en la Ciudad de México, y la información oficial hasta el momento es 4 internos descalabrados, los hirieron, se descalabraron, y 4 custodios también con heridas de descalabro, es decir, 8 heridos, y como nos dice Luis, pues los familiares quieren más detalles y no quieren que ninguno de sus internos sea trasladado sin que previamente les avisen. Por eso piden al director del reclusorio Oriente que dé un informe detallado de lo que ahí ocurre, y están obstruyendo el acceso y salida del reclusorio. Luis, nos mantenemos atentos, cualquier novedad, nos enlazamos nuevamente contigo en este u otros espacios de Milenio Televisión. Aquí nos quedamos pendientes, Alejandro. Buenas noches. La semana pasada, el gobernador antimigrantes de Texas, Greg Abbott, desplegó un cerco de alambre y una barrera acuática con boyas en el tramo del río Bravo que divide Estados Unidos con México. Ahí esas son las boyas que se colocaron. El gobierno mexicano ya respondió, envió una nota diplomática al gobierno de Joe Biden para manifestar su preocupación. A través de 5 puntos se mencionan los efectos de obstrucción y desviación de esta cerca que podrían provocar sobre los escurrimientos normales y las avenidas del río Bravo, la violación del artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y del artículo 4 del Tratado de Límites de 1970. Además, el gobierno mexicano pidió que cualquier trabajo, incluyendo el desmonte de islas y cauce del río Bravo, sea aprobado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Es la nota diplomática, no reclaman nada de la actitud antimigrantes que esto significa. Desde hace 4 años, el gobierno de México creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En él hay un apartado destinado para las denuncias que los familiares de personas migrantes interponen al no localizarlos. A pesar de que sí hay reportes de migrantes desaparecidos, las cifras que este organismo tiene hoy son muy inferiores a lo que otras organizaciones civiles que se dedican a buscarlos y encontrarlos tienen. Es un trabajo de Yair Navarro. El sueño americano sigue vivo para muchos migrantes, aunque son varios los casos de los que se quedan en el intento. Una de las razones es porque en su camino a algunos los privan de la libertad. Desde hace 4 años se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero no existe claridad. Hace 20 años, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dio el primer reporte sobre migrantes. Y si bien hay una categoría llamada migrantes desaparecidos y no localizados, lo cierto es que de 2008 al primer semestre de 2023 solo cuentan 137 casos. Los estados con mayor número de reportes de desaparecidos son Tamaulipas, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Las cifras obtenidas en estos 14 años no coinciden con las que tienen las organizaciones que se dedican a brindar apoyo al migrante. El año pasado, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos contó 2,000 personas migrantes reportadas como desaparecidas por sus familiares en los últimos 20 años, cifras que superan por más de 10 veces a las del Registro Nacional. A esto se suma el reporte hecho por el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, donde tienen un registro de 1,414 casos de migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Además, el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso cuenta 1,600 casos atendidos de 2012 a 2020. Todos exponen elevadas cifras de migrantes desaparecidos que contrastan con las del gobierno mexicano. Fue hasta mayo del año pasado cuando la senadora Olga Sánchez Cordero admitió que estimaban que hay más de 30,000 migrantes desaparecidos en nuestro país. Algunas estimaciones plantean que hay alrededor de 35,000 personas migrantes desaparecidas, ya sea por las condiciones de desplazamiento migratorio,
que impone en ocasiones el rompimiento de la persona migrante con todo tipo de lazos, ya sea por las tremendas dificultades físicas propias de este trayecto o ya sea por la violencia delincuencial. En 20 años no se ha podido establecer una cifra exacta de migrantes desaparecidos, mucho menos saber dónde están y qué les pasó, pero sus familiares siguen esperando respuestas. Con ello, los expertos no dudan que las acciones de búsqueda ya no son suficientes. Para Milenio Noticias, Jair Navarro. Viernes de Eunice Rendón en este espacio, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Bien, lo que veíamos, no se sabe que hay muchos desaparecidos que son migrantes o que desaparecieron en su paso por México y no está en este registro de personas desaparecidas. Y de desaparecidos yo agregaría también secuestros que documentamos, informamos aquí y que no aparecen como secuestros si es que no llegan a estar denunciados, ¿no? Aunque muchos sí se denuncian como secuestros, tampoco se contabilizan. Entonces, parte de lo que sufren los migrantes no lo estamos contabilizando. Efectivamente, yo creo que el tema, hay todavía un reto muy importante en la desaparición en general, pero creo que con el tema migratorio hay una intersectorialidad de vulnerabilidades, es decir, no solamente es una persona desaparecida, sino que además su condición de migrante hace más difícil la situación, primero por lo que ya se mencionaba en el reportaje, es decir, desde hace 4 años existe este registro, pero todavía tiene pues muchas fallas, cifra negra, creo yo, dentro de este mismo registro por diferentes situaciones, pero a mí me parece que la más importante es el modus operandi también del crimen, lo que tú decías, pero eso cómo se relaciona con la situación, es decir, la securitización y la militarización hacen primero que las personas migrantes vayan por caminos más peligrosos. Correcto. Y eso hace que también haya más desaparecidos. El mismo hecho que los criminales sean los traficantes, también ha aumentado las desapariciones y como tú bien decías, las desapariciones de la mano de los secuestros, que es lo que hoy vemos todos los días, o a veces no lo vemos, pero ahí está. Todos los días, y a nosotros nos ha tocado casos ya muy recientemente, algunos muy difíciles, de personas que están secuestradas por el crimen y que luego están desaparecidas, por ejemplo. Otro tema importante son la ocupación de algunos grupos en ciertas zonas. Hemos hablado aquí de la zona de Tamaulipas, particularmente esta zona tiene muchas desapariciones de personas, y el tema multifactorial, es decir, escuchaba testimonios de familias que se tardó mucho tiempo en darse cuenta que estaba frente a una desaparición de su familiar, es decir, hablé con mi familiar migrante tal día, estaba en tal lugar, luego no lo vi, entonces me tardé en saber que tenía que denunciarlo como una porque desaparición. Creen que van en el camino, no simplemente es falta de contacto, pero no, estaba desaparecido. Entonces creo que eso también dificulta la situación y bueno, todo el camino, por ejemplo, está también leyendo que el hecho de pasar por el Darién, que se dio a partir de que México obliga a los venezolanos a tener una visa para llegar por avión, entonces pues vienen por tierra y también eso en 2022 aumentó mucho las desapariciones en esta zona. 2022 también fue el año, según la Organización Internacional de las Migraciones, de mayor número de desapariciones en el Caribe, de migrantes en esa zona. Entonces bueno, creo que es un reto a nivel internacional y que la condición de migrante de por sí es difícil encontrar a los desaparecidos, los migrantes lo hacen todavía pues con mayor vulnerabilidad y eso también pues falta información y capacitación de autoridades en todo nivel. Bien, un comentario nada más de lo de Greg Abbott, porque faltó, ¿no?, en esa nota diplomático, reclamar, digamos, la actitud antimigrante. Yo creo que hay que reclamarlo porque además se están poniendo en un mayor riesgo la vida de las personas, totalmente. Es decir, si llegas mueres, ¿no? Esa es básicamente la situación. Entonces, qué bueno que México reclama, me parece que está bien, pero creo que sí hay que aumentar el tema humano, que finalmente es lo más importante. Bien, Eunice, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Vanessa. Eunice Rendón, gracias por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.